Elementos de trigonometría. Bienvenidos, en este video se presentarán temas sobre los elementos de la trigonometría. Iniciaremos con los conceptos de razones trigonométricas, continuaremos con la solución de triángulos rectángulos y finalizaremos con el estudio de ángulos. Razones trigonométricas. En esta sección estudiaremos las razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Definiremos qué es el seno de un ángulo. Es importante recordar que un triángulo rectángulo está conformado por dos lados llamados catetos, los cuales corresponden a los lados que forman el ángulo de 90 grados y un lado que es el de mayor longitud que denominaremos hipotenusa. En nuestra imagen podemos ver que los lados están marcados con una letra, a la recta que tiene la letra A, la llamaremos hipotenusa, a la recta que tiene la letra B, la llamaremos cateto opuesto. Es muy importante notar que el cateto opuesto depende del ángulo que estemos estudiando, y finalmente a la recta que tiene la letra C, la llamaremos cateto adyacente. Nuevamente es muy importante considerar el ángulo que se está trabajando para poder definir cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Para esta definición debemos considerar un ángulo que llamaremos B, y definimos el seno como la razón entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Se denota como seno de B. Como podemos ver, nuestro ángulo B está formado por el lado A, que es nuestra hipotenusa, y el lado C, que es nuestro cateto adyacente al ángulo. Por ello, para calcular el seno del ángulo B, debemos considerar los lados B y A, como se muestra en la imagen. Ahora definiremos qué es el coseno de un ángulo. Para esta definición debemos considerar un ángulo que llamaremos B, nuevamente, y definimos el coseno como la razón entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Se denota como coseno de B. Como podemos ver, nuestro ángulo B está formado por el lado A, que es nuestra hipotenusa, y el lado C, que es nuestro cateto adyacente al ángulo. Por ello, para calcular el coseno del ángulo B, debemos considerar los lados C y A, como se muestra en la imagen. Ahora definiremos qué es la tangente de un ángulo. Para esta definición debemos considerar un ángulo que llamaremos B, como en los ejemplos anteriores, y definimos la tangente como la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto adyacente. Se denota como tangente de B. Como podemos ver, nuestro ángulo B está formado por el lado A, que es nuestra hipotenusa, y el lado C, que es nuestro cateto adyacente al ángulo. Por ello, para calcular la tangente del ángulo B, debemos considerar los lados B y C, como se muestra en la imagen. Estas son nuestras tres primeras razones trigonométricas. Aprender a reconocer los catetos y recordar estas razones nos permitirá entender más fácilmente los siguientes conceptos. Ahora definiremos qué es la cosecante de un ángulo. Para esta definición debemos considerar un ángulo que llamaremos B, como en los ejemplos anteriores, y definimos la cosecante como la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto al ángulo. Se denota como cosec de B. Esta razón trigonométrica suele llamarse la inversa al seno del ángulo B, ya que se puede escribir como 1 entre el seno de B. Ahora definiremos qué es la secante de un ángulo. Para esta definición debemos considerar un ángulo que llamaremos B, nuevamente como en los ejemplos anteriores, y definimos la secante como la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo. Se denota como sec de B. Esta razón trigonométrica suele llamarse la inversa al coseno del ángulo B, ya que se puede escribir como 1 entre el coseno de B. Finalmente definiremos qué es la cotangente de un ángulo. Para esta definición debemos considerar un ángulo que llamaremos B, y definimos la cotangente como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto al ángulo. Se denota como cot de B o ctg de B.
Esta razón trigonométrica suele llamarse la inversa a la tangente del ángulo B, ya que se puede escribir como 1 entre la tangente de B. S, O, H, C, A, H, T, O, A. Una manera sencilla de recordar. Esto es un acrónimo que se utiliza para memorizar las definiciones de las razones trigonométricas más importantes. Como podemos ver en la imagen tenemos las siguientes letras: S, de seno, O, de opuesto que quiere decir, cateto opuesto, y H, de hipotenusa, con lo que tenemos, seno igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora C, de coseno, A, de adyacente que quiere decir, cateto adyacente, y H, de hipotenusa, con lo que tenemos, coseno igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente T, de tangente, O, de opuesto que quiere decir, cateto opuesto, y A, de adyacente que quiere decir, cateto adyacente, con lo que tenemos que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Utilizar este acrónimo podría ser de mucha utilidad al momento de resolver problemas. Ahora tal vez se pregunten, ¿qué pasa con las otras razones trigonométricas que acabamos de estudiar? Y la respuesta es más sencilla de lo que parece, y por ello no se suele usar un acrónimo, basta con recordar que estas son las inversas multiplicativas. La cosecante es la inversa de seno, la secante la inversa de coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Lo que en la razón original está dividiendo ahora pasa a ser dividida y lo que en la razón original estaba siendo dividida ahora pasa a dividir. Solución de triángulos rectángulos. En esta sección estudiaremos la solución de triángulos rectángulos, que resulta muy útil en muchos problemas de geometría. Para esto, debemos saber el teorema de Pitágoras, el cual dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Razones trigonométricas que acabamos de ver. Lo principal es el seno, coseno y tangente, es lo importante porque de aquí, como vimos, podemos obtener otras razones. Y por último, recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo es de 180 grados y que en los triángulos rectángulos un ángulo mide 90 grados y la suma de los otros dos es igual a 90 grados. Empecemos con ejemplos del teorema de Pitágoras. Buscaremos el valor de la hipotenusa sabiendo que el cuadrado de esta es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Sabiendo cuánto vale la suma, entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a esta suma, por lo que solo queda sacar su raíz cuadrada y así tenemos el valor de la hipotenusa. En este ejemplo buscamos el valor de la hipotenusa sabiendo que el cateto B mide 5 y el cateto C mide 12, por lo que al obtener sus valores al cuadrado, que son 25 y 144, respectivamente, y sumarlos obtenemos el valor 169, y al sacar la raíz cuadrada obtenemos el valor de la hipotenusa, A, que corresponde a 13. Veamos ahora un ejemplo más considerando que ahora nuestra incógnita corresponde a uno de los catetos. Para obtener el valor de uno de los catetos usaremos el mismo procedimiento, con la diferencia de que sabemos cuánto vale el cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado de un cateto, por lo que solo nos queda despejar el cateto que nos falta y listo. El valor al cuadrado de nuestro cateto que nos falta es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que sabemos el valor, por lo que a esta resta le aplicamos de nuevo, como en el caso anterior, la raíz cuadrada y tendremos el valor del cateto faltante. En nuestro ejemplo, tenemos que la hipotenusa A mide 17, el cateto C mide 15 y debemos obtener el valor de nuestro cateto B. Después de realizar los cálculos vemos que A al cuadrado menos C al cuadrado nos da 64 y al obtener la raíz cuadrada obtenemos que el valor del cateto B es igual a 8. El siguiente ejemplo es exactamente lo mismo que el anterior, tenemos el valor de un cateto y de la hipotenusa, por lo que usando Pitágoras, despejamos el cateto que nos falta y al final queda el resultado que es el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto y esto es igual al cateto al cuadrado faltante, por lo que solo aplicamos raíz. En nuestro ejemplo, tenemos que la hipotenusa A mide 15, el cateto B mide 9 y debemos obtener el valor de nuestro cateto C. Después de realizar los cálculos vemos que A al cuadrado menos B al cuadrado nos da 144 y al obtener la raíz cuadrada obtenemos que el valor del cateto C
es igual a 12. Tomemos un respiro. ¿Cómo vamos? Sabiendo estas propiedades y razones es fácil deducir y despejar fórmulas, ¿no? Quizá parezca tedioso y confuso, pero en los pequeños detalles de estos temas es que encontraremos las soluciones de manera muy rápida y fácil, sin tener que complicarnos en tediosos procedimientos. Estudio de ángulos. Bien. Continuemos con nuestro último tema que mencionamos al inicio, que es el estudio de los ángulos, donde veremos cómo obtener los ángulos de un triángulo con los arcos, o sea, arco seno, arco coseno y arco tangente. En los triángulos rectángulos tendremos dos tipos de triángulos, los triángulos isósceles y los escalenos. Primero nos enfocaremos en los isósceles que, al ser rectángulos, sabemos que un ángulo mide 90 grados y tiene dos lados que miden lo mismo, por lo que sus ángulos son iguales. Y como la suma de los ángulos es 180, nos da 180 menos 90, igual a 90, pero esto es, 90 entre 2 por ser iguales. Ahora los otros dos ángulos entonces miden 45 grados, lo cual no fue muy difícil. Ahora, lo que sí nos pedirá un poco más de esfuerzo son los triángulos rectángulos escalenos, que tienen un ángulo de 90 grados y los otros dos menores a 90 grados. Sin embargo, sabemos que la suma de ambos ángulos nos da 90 grados, ya que los triángulos tienen la característica de que la suma de sus ángulos internos nos da 180 grados. Busquemos un par de ángulos, y para esto usaremos las razones ya vistas anteriormente. Necesitamos ahora el valor de al menos dos lados de este triángulo, pero también no hay problema porque ya sabemos encontrar el lado restante. Por ahora solo diremos que con 2 es suficiente y aplicaremos la inversa de la propiedad trigonométrica que tenga estos valores. Veamos cómo. Usamos las siguientes propiedades para encontrar esos ángulos usando los arcos. El arco seno de B es igual a arco seno de cateto opuesto sobre hipotenusa. El arco coseno de B es igual a arco coseno de cateto adyacente sobre hipotenusa. El arco tangente de B es igual a arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Un ejemplo con los tres lados. Ahora buscamos el valor del ángulo señalado como se muestra y vemos qué valores corresponden, aclarando que en este caso no nos referimos a las inversas multiplicativas de estas razones. Como el ángulo que queremos saber es el de arriba, ya sabemos cuáles son entonces los catetos adyacentes y opuestos, además de la hipotenusa. Con solo despejar el último ángulo ya no es necesario aplicar esto para el último ángulo. Ahora, suponemos que no sacamos el ángulo anterior, entonces veamos que se usan las mismas fórmulas, solo que ahora como cambiamos el ángulo entonces los catetos cambian. También ya no son los mismos adyacentes ni opuestos, pero la hipotenusa es la misma. Como pudimos observar, el solucionar problemas no debe ser un proceso de sufrimiento. El poder conocer estos conceptos y recordar las razones trigonométricas básicas nos puede sacar de muchos apuros. Esperamos que este contenido les haya sido de utilidad y agradecemos la atención prestada. Y recordándoles que si tienen dudas o no se entienden ciertos conceptos, no tengan miedo de preguntar y se acerquen a sus profesores y compañeros para resolver sus dudas, y después notarán lo fácil que es resolver estos y más ejercicios relacionados. Además de que también estará disponible este y otros materiales que usaron y usarán para que lo puedan revisar las veces que sean necesarias para repasar y estudiar. Recuerden que no tienen que aprenderse de memoria las fórmulas, sino recordar cómo usarlas y cómo manipularlas para obtener lo que se busca.